Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Alas y Raíces, un programa de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cartagena en el que queremos tener un encuentro y diálogo entre la fe y la razón. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy miembro del equipo de la Pastoral Universitaria y en este nuevo programa estaré acompañándonos como presentador. En el anterior programa de Alas y Raíces estuvo con nosotros el catedrático de Metafísica Alfonso García Márquez, quien nos conmovía con su experiencia de fe dentro del ámbito académico. Además, estuvimos pisando la calle con nuestra compañera Rosa Molina, preguntando qué es la felicidad, y desde luego que las respuestas no nos dejaron indiferentes. Todo este conjunto hace que sigamos persiguiendo el objetivo que tiene la pastoral universitaria, tener un espacio dentro del ámbito universitario entre la fe y la razón. Vamos a dar ya comienzo con nuestra compañera Rosa Molina, que saldrá a la calle para darnos unos pequeños consejos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de Alas y Raíces, un espacio donde brota la mente y corazón de los jóvenes. Siempre que hemos salido a la calle hemos aprendido algo nuevo. ¿Qué tendrán que decirnos hoy nuestros entrevistados? Además, haremos una cosa nueva, algo diferente, un hilo de consejos. No os adelanto nada, acompañadme. ¿El mejor consejo que te han dado en tu vida y cómo ha influido en tu día a día? Pues yo creo que el mejor consejo que me han dado es que no te fijes solo en las opiniones de los demás, sino que también tus propias opiniones. Y si alguien que estuviese viendo esto necesitase un consejo, ¿cuál le darías tú? Pues que no te centres solo en las cosas que tienes a tu alrededor, que pienses también un poco en ti y ya está. Siempre. Eso... Ese consejo es muy bueno. Es difícil a veces cumplirlo del todo. Siempre va a haber algo que te afecta. ¿Qué piensan los demás de mí? O... Las apariencias, tal. Ya. Es imposible que no te afecten algo. Pero es importante tenerlo como muy en cuenta. Sí, es importante, pero pues saber que a veces cuesta. Pero luchar Valorarse contra a sí eso mismo, y ya valorarse a está. sí mismo, sí. Vale. Sacar orgullo de ti. Pues no sé. Pues que si te esfuerzas mucho, pues que puedes conseguir las cosas. Supongo. Y luego que ser siempre agradecidos. En plan, yo que sé, también, pues si vas a comprar, dar los buenos días, gracias y tal. Vale. Yo creo que a lo mejor es que no miremos las cosas como o sea, inmediatamente, sino a la larga. Y entonces que sí que pongamos una serie de plazos, que no hace falta hacerlo todo inmediatamente, sino si te pones una serie de pasitos y tal, seguro que lo consigues. Que pensemos lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Vale. Vivir el día. Vivir el día. Y eso... aprovechar las cosas buenas, que lo malo viene solo. Pues sí, la verdad es que es un consejo súper útil porque no sabes mañana dónde vamos a estar y tienes que vivir el hoy, el presente, que es lo que tenemos. A mí siempre me han dicho que invierta bien mi tiempo porque es lo único que no se puede recuperar y que lo inviertas pues en el estudio, en formarte, en tus amigos, en tu familia y sobre todo en hacer deporte y en salud. Qué interesante y conmovedor el programa de hoy. Al final hemos recibido cantidad de consejos como sobre todo disfrutar el día a día, focalizarnos en el presente, que el tiempo es oro. Esto no es más de que una prueba más de que somos instrumentos de Dios, de que todos estos consejos que habéis escuchado, si alguno lo necesitabais escuchar, no ha sido ninguna casualidad. Una vez escuché que orar no es solo pedir y dar gracias, sino muchas veces también es quedarse en silencio y escuchar. Así que sed felices y nos vemos en el próximo mes. Adiós. Muchas gracias, Rosa. Seguro que parte de estos consejos los podremos aplicar en nuestro día a día. A continuación, damos ya paso a la entrevista que tenemos hoy. Javier García Baliño, doctor en Filosofía de la Universidad de Murcia, va a entrevistar a Sebastián Ferrer Martínez. Tras una década como catedrático de bachillerato en Aragón, fue titular de Astronomía de la Universidad de Zaragoza y catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Murcia. Además, es profesor emérito en la actualidad. Sin duda alguna,
un amplio currículum que nos podrá dar un paso más entre la razón y la fe a la que queremos tener en ese encuentro. Buenas tardes, profesor Ferrer. Le agradecemos de corazón que haya aceptado la invitación a participar en el programa Alas y Raíces de Pastoral Universitaria. Bienvenido. Voy a presentar brevemente al profesor Ferrer. Don Sebastián Ferrer Martínez, tras una década como catedrático de matemáticas de bachillerato en Aragón, fue titular de astronomía en la Universidad de Zaragoza y catedrático de matemática aplicada de la Universidad de Murcia. Es profesor emérito en la actualidad, responsable del grupo de investigación en dinámica orbital y rotacional de cuerpos del sistema solar. Ya ha dirigido 11 tesis doctorales. Ha sido fellow de la Agencia Espacial Europea. Su última estancia sabática transcurrió en la Universidad de Boulder, en Colorado, Estados Unidos. Con más de 125 artículos publicados, es miembro de la American Astronomical Society, de la Unión Astronómica Internacional y de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Además, durante muchos años ha participado en coloquios y conferencias sobre las relaciones entre ciencia y fe y entre astronomía y cristianismo. Un ejemplo reciente de esta labor es su participación en un ciclo de charlas sobre el diálogo entre ciencia contemporánea y cristianismo, organizado por la Fundación La Santa de Totana, con una ponencia muy interesante a la que tuve la suerte de asistir, publicada en la revista Cuadernos de la Santa, bajo el título Buscando puentes entre ciencia y fe, astronomía y creación. Doctor Ferrer, en la universidad y fuera de ella, muchas personas siguen hablando de un conflicto o incompatibilidad entre la fe y la ciencia. Como científico, creyente y profesor universitario, en su biografía espiritual e intelectual, ¿usted ha vivido realmente alguna vez esa relación de conflicto o tensión entre la fe cristiana y la labor científica? Pues Javier, me gustaría yo también empezar diciendo que muchas gracias a la Pastoral Universitaria por tener esa deferencia de darme esta oportunidad de compartir contigo, con quien me une lazos desde hace muchos años, exponer, pues, por una parte vivencias personales y por otro reflexiones que puedan beneficiar a nuestra comunidad universitaria. Como sabía que como buen filósofo ibas a venir con la escopeta cargada, me he atrevido a venir también con unas notas en previsión de que tenga que leer alguna cita o alguna reflexión que no me venga tan fácilmente a la mente. Con respecto a lo que me preguntas, y queriendo ser muy breve, efectivamente los científicos creyentes se han tenido, o yo he tenido en concreto, pues momentos de tensión en mi vivencia de la fe. Yo quizá, teniendo que hacer una síntesis tremenda a lo que me preguntas, pues mi recuerdo o mi visión es que lo he tenido que vivir más que como una crisis personal, como aquello que decía San Pedro, de que tenemos que dar testimonio de nuestra fe allí donde estemos. Y a lo largo de los años, dependiendo de los foros donde uno ha tenido que estar, con colegas, con alumnos, con otras entrevistas como esta, teniendo que escribir, pues indudablemente uno salta del día al día a tener que hacer una reflexión y ha habido momentos más difíciles. Quien diga que todo se puede armonizar fácilmente y que todo es compatible, pues yo no comparto esa visión. Está claro que hay un conflicto y lo vemos porque hay gente que dice que es un casi choque entre la ciencia y la fe. Sin embargo, yo participo del pensamiento de que siendo campos distintos del saber, ambos, el que nos proporciona la fe y el que proporciona la ciencia, hay que armonizarlo, y esa en particular es una tarea para un creyente. Aunque nos podríamos extender muchísimo, voy a citarte una referencia de una figura que para mí ha sido muy luminosa en mi vida, que es la del sacerdote belga Georges Lemaitre, padre de la cosmología, que decía, respondiendo a una entrevista sobre estos temas: el cristiano y su colega no creyente buscan descifrar la naturaleza. El creyente tiene la ventaja de saber que hay solución, ya que es obra de un ser inteligente. Esto no proporciona recursos de búsqueda, pero fomenta un sano optimismo.
Quizá yo aquí he encontrado siempre como el cuenco en el que resolver problemas internos a los que quizá querías referirte, y por supuesto que hay siempre incógnitas y cuestiones sin resolver. De momento aquí me quedo. Muy bien. Sigue, Javier. Considerando su línea de investigación en el campo de la mecánica celeste, me he acordado al preparar esta entrevista, me he acordado de Copérnico, Brahe y Kepler, protagonistas, junto con Galileo, de la revolución científica moderna. Admirado ante el orden matemático que preside las revoluciones de los cuerpos celestes, Kepler consideraba al creador como un geómetra o matemático que, como diría Einstein, manifiesta una racionalidad muy superior a la humana, aunque nosotros la podemos vislumbrar de algún modo. En diálogo con Kepler, ¿usted diría que la astronomía y las matemáticas nos pueden llevar de algún modo a Dios? Bueno, efectivamente, como me esperaba, tus preguntas son pura historia de la ciencia que nos podían llevar muy lejos. Me atrevería a decir que la primera cosa que nos conviene recordar a los creyentes es que el cristianismo nace en un cuenco cultural que es el griego, y ese cuenco ha influenciado muchísimo la propia, en cierto sentido, vivencia o encarnación de nuestra fe. Es un contexto muy rico, pero fijista en el sentido de cómo ahora lo podemos ver, cómo ahora entendemos el universo. Y en ese cuenco se debate y viven pues los padres de la Iglesia y el común de los creyentes que tienen que dar respuesta a ese seguir a Jesucristo. Entonces, claro, indudablemente la historia ha estado pesando en la vivencia de la fe y sigue haciéndolo. A veces se ignora, porque se da un gran salto desde el comienzo de la ciencia y se habla de que en la crisis, en la secularización en la que vivimos en grandes sectores, pues la ilustración es la que ha marcado el comienzo de esa nueva época, de la modernidad, etc. A mí me gusta pensar, y no es por criticarlo, porque creo que lo hacía buscando el bien, que Lutero, cuando hace esa determinación tan clara de sola escritura, pone una actitud en el tapete en el que ve con una cierta actitud demasiado crítica a la razón y genera todo un modo de plantearnos este debate entre fe y razón que llega hasta hoy, llega hasta esta entrevista, y querer ver la luz en este tema y querer armonizar saberes nos tiene que hacer entender que no podemos salirnos fácilmente porque han estado muchas capas operando en este tema. Añadiría, para cerrar la respuesta que me planteas, que es enorme, desde la mecánica celeste, que es la rama que yo cultivo, pues qué duda cabe que haber visto a los grandes del comienzo de la ciencia, que todos eran creyentes, para mí ha sido un gran pilar. Me ha ayudado mucho, porque no proviene la ciencia de gente sin fe, sino al contrario, les movía la visión que tenían de Dios a pensar que era racional lo creado y por tanto inteligible. Y eso ha estado operando hasta hoy. Eso es un hecho que quizá los que lo sabemos no lo insistimos demasiado, y los que no lo saben o no quieren saberlo lo ignoran, pero eso está ahí y me parece que es una cuestión fundamental. Diría incluso, como para cerrar esto, es una vieja cita que también le tengo yo un extraordinario cariño, que nos lleva al Antiguo Testamento. La gente siempre está enganchada con el Génesis, pero en el Génesis hay más cosas que los 6 días primeros de la creación. Está, por ejemplo, el diálogo que mantiene en el capítulo 15 Dios con Abraham, cuando le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Claro, aquí en esta cita, que quizá hemos comentado tú y yo en alguna otra ocasión, pues se mezcla física, biología y fe. Y es extraordinaria, porque todavía no hemos contado las estrellas que hay en el cielo, pero estamos contando galaxias y estamos haciendo otras cosas estupendas, como buscar exoplanetas. Por eso quiero decir que la fe abrahámica pues nos lleva a estar mirando lo creado con un gran optimismo, como decía Lemaitre. Hasta aquí te dejo. Muy bien. En muchas ocasiones usted me ha hablado de un gran maestro, el profesor y sacerdote don Mariano Artigas, físico, filósofo y teólogo, que ha ejercido una influencia decisiva en la orientación de su pensamiento sobre las relaciones entre fe y ciencia. Otro de sus maestros ha sido Joseph Ratzinger y Benedicto XVI. Recientemente usted me hablaba de la necesidad de una nueva catequesis sobre la creación
en la línea propuesta por el gran teólogo alemán. ¿Puede hablarnos un poco, por favor, de don Mariano y de su relación con él, así como de las enseñanzas que nos ha dejado el teólogo de Baviera? Efectivamente puedo hablar, pero hablaré muy poco, porque son dos figuras, como dices, que han tenido sobre mí una gran influencia, de lo que doy gracias, porque ha sido extraordinario lo que me ha ayudado a perseverar hasta hoy. El profesor Mariano Artiga tuve la suerte de conocerlo en mis años universitarios, porque era aragonés, y cultivó pues la física, fue físico, fue teólogo y fue filósofo. Claro, semejante figura pues ejerció sobre mí un atractivo muy notable, escribió bastante y fue muy regular y perseverante en toda una línea de pensamiento que le llevó a hablar pues no de la dualidad fe-ciencia o o religión-ciencia, sino que introdujo para mí un aspecto ternario, una tríada que es ciencia, razón y fe, que creo que es el ángulo desde el que hay que aproximarse realmente para abordar estos grandes temas que nos ocupan. Y de hecho él creó un grupo que sigue funcionando con gran actividad, un grupo interdisciplinar en una de las universidades donde él pasó bastantes años, en la Universidad de Navarra, que se llama el grupo CRIF, Ciencia, Razón y Fe. Y yo pues en cierto sentido he vivido de estar sacando partido a todas las actividades que hayan ido presentando y recogiendo. Evidentemente, si de don Mariano tengo que decir esto y de su propuesta, que era crear puentes entre ciencia y fe, con todo lo que eso abre de reflexión, referirnos aquí y ahora a Ratzinger pues es efectivamente imposible, pero para mí ha sido una luminaria, porque ya desde los años, tuve la oportunidad de leer prácticamente la primera edición en castellano de aquel famoso, que sigue siéndolo, Introducción al Cristianismo, un libro extraordinario que se publica en un curso extraordinario el año 68, y por tanto es un libro que hay que recomendar a todo el mundo que intente leerlo. No es fácil, pero esa lectura a mí me produjo un gran enriquecimiento y lo sigo leyendo, porque tiene muchos aspectos que es la explicación de la fe cristiana, pero a un nivel el suyo, ¿no? Y es riquísimo. Y también Ratzinger, pues en un librito muy pequeño que se llama Creación y Pecado, recoge unas homilías que pronunció cuando era arzobispo en Alemania, en los años 80, y también contienen en germen, me parece a mí, un montón de ideas que puede uno no coincidir con ellas completamente, o sí, y en cualquier caso lo que hace vaticinar es que ahí se recogían lo que luego ha sido, en parte, en lo que se refiere a este tema, magisterio después de él, o sea, durante toda su actividad posterior, porque esa es una publicación ya desde hace 40 años. Quiero decir, en resumen, que efectivamente la figura de Ratzinger per se sería alguien al que habría que remitirse en otros muchos aspectos. Ha sido un campeón de la fe, ya en su periodo final como papa pues nos ha dejado varias encíclicas, etcétera, pero en particular en ese diálogo ciencia-fe su postura ha sido extraordinaria. Muy bien, tenemos el tiempo muy ajustado, aún me quedan dos preguntas en el tintero, le ruego que intente ser muy breve. Bueno, usted ha disfrutado de varias estancias de investigación en los Estados Unidos que le han permitido asomarse al panorama científico y cultural americano. En su opinión, ¿hay alguna diferencia notable entre el escenario europeo y el norteamericano en lo que respecta al diálogo entre fe y razón? Dos cosas muy concretas que a mí, de las veces que estoy en Estados Unidos, que he ido en varias ocasiones, siempre me llama la atención. La oferta de los campuses americanos para los estudiantes, de la posibilidad de hacer estudios teológicos, mientras que están estudiando cualquier disciplina científica o humanística, me recuerda que es lo que he oído también decir, que en Alemania es tradición que sea así, probablemente en la universidad inglesa también, pero desde luego la ausencia en nuestra universidad española de semejante oferta es algo que tengo que aprovechar este lugar para alertar al alumno que pueda ir con su ingenuidad pensando que la universidad le va a dar todo, que ahí en ese campo tendrá que acudir o a la pastoral universitaria o a quien sea para que le ayude a trazarse un plan, porque si no es una anemia del espíritu en la que va a estar viviendo. Esa es una. La segunda cosa que diría es que efectivamente el debate ciencia-fe en Estados Unidos se percibe también de una manera muy fuerte. La sociedad en América está polarizada políticamente, socialmente y en varios aspectos, que no es este el tema que nos aborda. Pero en el tema de la fe hay dos grupos muy definidos, unos los que han hecho de la teoría de la evolución una ideología materialista en la que agresivamente se mueven,
y los que han reaccionado a eso y de una manera igualmente beligerante, que son los que se llaman creacionistas, que son ciertos grupos protestantes que se mueven en esa línea y que ahora defienden lo que se llama el intelligent design. Entonces, efectivamente, esas dos cosas en América son dos cosas que te impactan. Muy bien, y ya como última pregunta, pensando en nuestros jóvenes universitarios, ¿algún consejo, alguna sugerencia para ayudarles a mejorar su formación en este campo, a fomentar el diálogo entre fe y razón, a superar la fragmentación del saber, o, como decía Benito XVI, dilatar el horizonte de la razón? ¿Alguna iniciativa que pudiéramos tomar para ampliar horizontes? Bueno, indudablemente se pueden hacer muchas cosas. Yo, cuando pensaba en esta entrevista, recordaba que desde hace años con don Luis Emilio Pascual y con don Antonio Andreu, antes de con quien está ahora llevando la pastoral, pues tuve contactos y actividades. Nos reuníamos profesores en el centro universitario, en el centro social universitario, en el que pudimos debatir aspectos, buscando quizá ofertar algo al campus, a los alumnos y a los profesores. Luego, por diversas circunstancias personales, aquello no se concretó. Con respecto a la labor que tuve oportunidad de colaborar con don Antonio Andreu, pues efectivamente se organizaron varios ciclos sobre ciencia y fe, donde yo fui uno de los que participó, y recuerdo de aquella actividad fue un librito que él me regaló, que es el Ciencia y Fe, un diálogo necesario, que recoge muchos de los trabajos de Ratzinger precisamente. O sea que él, no sé si era consciente, yo creo que sí que lo era, que estaba sembrando y manteniendo esa realidad que defiende Ratzinger, que no es un tema cerrado. Vamos a estar en tensión, porque la ciencia evoluciona, la ciencia crece. No es la teoría de la evolución, es que la propia ciencia es dinámica. Y nuestra fe no puede estar anclada en un modo de pensar de una época. Nuestra fe es decir sí a Dios. El que dice sí a Dios es el que vive la fe. Y eso, Dios está fuera del tiempo, Dios es el creador de todo. Entonces, claro, en esa tensión son dos saberes que hemos de estar queriendo armonizar y que nos va a generar, pues, purificar ambas cosas, saber que la ciencia tiene un límite y saber que la fe no puede ir a imponer nada al que tiene delante, quiere conocer y que no cree, sino que debe de compartir y de hacerle conocedor de la visión que él tiene, pero siempre abierto a aprender nuevas cosas. Claro, porque como decía Ratzinger, la verdad se propone, no se impone. La catequesis, perdona que te corte un segundo, Javier, que se me olvidaba mirando los papeles. La catequesis sobre el Génesis. Ratzinger ha estado insistiendo mucho durante años en que hay que hacer una nueva catequesis sobre el Génesis. Quizás en la pastoral universitaria lo tengan esto planteado o no, pero no debe ser fácil, pues si no su insistencia no sería tan necesaria. Y quizá pues eso es un tema en el que yo invito o yo aprovecho para hacerme eco de lo que decía Ratzinger, ¿no? A conveniencia, porque eso haría un gran beneficio para todos. Muchísimas gracias, sobre todo por el esfuerzo de síntesis que ha hecho. Y quisiera terminar con una referencia y una cita, muy brevemente. La referencia es, y quisiera invitar a todos los que nos escuchan a leer un artículo precioso que he mencionado al principio en la presentación del profesor, que es su artículo titulado Buscando puentes entre ciencia y fe, astronomía y creación, publicado en la revista de Cuadernos de la Santa de Totana en el año 2018. Está accesible en la página web de la Fundación La Santa. Y también un brevísimo texto de Tomás de Aquino, digamos como colofón final. Decía el Aquinate, claro, porque Tomás de Aquino, como todos saben, pues es el gran maestro que ha arrojado tanta luz, ¿no?, sobre las relaciones entre fe y razón. Él decía: es muy poco lo que el entendimiento puede alcanzar de Dios en esta vida, pero es mucho lo que la voluntad puede amar. La perfección del alma no consiste en hablar ni en pensar mucho en Dios, sino en amarle mucho. Muchas gracias, profesor Ferrer, ha sido un placer y espero que esta entrevista pues suscite más diálogo, más reflexión y más amistad entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Muchas gracias a vosotros. Tras escuchar esta entrevista con el catedrático Sebastián, me sale la reflexión de la grandeza del universo, una obra maravillosa de Dios
en el que ha encajado milimétricamente cada uno de sus elementos para dar vida y sentido a lo que hoy conocemos. Ahora vamos a dar paso a José David González, recientemente nombrado capellán de la Universidad Politécnica de Cartagena. Hola, muy buenas, soy José David. Hace poco el obispo, don José Manuel, me nombraba nuevo capellán de la Universidad Politécnica de Cartagena y bueno, pues encantado de incorporarme a esta gran familia universitaria, con Pedro, con todos los equipos, el equipo de pastoral universitaria, con los capellanes. Y bueno, pues ahora se me brinda la oportunidad de acercarme a vosotros, de presentarme, de acompañaros, de daros algunas palabras para pensar en aquellas cosas que el curso, que los meses no nos dejan detenernos, porque es verdad que siempre hay cosas que hacer, cosas que estudiar, gente que visitar, y es verdad que a veces uno puede ir sin querer, puede ir desplazando al Señor en último lugar. Recuerdo que nos decía un sacerdote, nos daba un consejo y nos decía: recuerda que lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo y lo tercero es lo tercero. Y es verdad que durante el curso nos podemos confundir y que lo tercero ocupe el primer lugar, que el primer lugar, que es el amor de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, para ser el último lugar, pues es una oportunidad para resituar otra vez las cosas. Y especialmente para detenernos un poquito ante el Señor, especialmente en la adoración, la Eucaristía, pero especialmente en la adoración y en la oración, detenernos y ver cuál ha sido el paso de Dios durante este curso, que durante los meses del año no he podido detenerme y valorarlo. Y ahora sí que tengo la oportunidad de decir: ¿dónde ha estado Dios? ¿Dónde ha estado Dios? Me acordaba también del episodio de los discípulos de Emaús, que iban ya derrotados, cansados, después de ver al Señor fracasar en la cruz, y Él se les hace presente, pero no lo reconocen en ese momento, lo reconocerán después al partir el pan. Sin embargo, uno de ellos le dice al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros el pan? Yo creo que puede ser un momento para decir, durante el curso, durante todo este año, ¿dónde ardía el corazón? Esto es como cuando éramos pequeños y uno jugaba al caliente, ¿no? El juego, uno jugaba y estaba como escondidas, con los ojos tapados. Y cuando te acercabas a alguna cosa, pues el compañero te decía: caliente, significa que estabas cerca de algo. Pues ahora también igual, ¿no? Cuando el corazón está caliente significa que ahí había un toque del Señor, que el Señor ha estado muy cerca de nosotros. Pero es verdad que eso tenemos que detenernos, valorarlo y reconocer su presencia durante este curso, que lo ha estado. Pero a veces las prisas, que son malas consejeras y malas compañeras, no nos dejan valorarlo. Por eso, qué bueno es valorarlo ahora, En ese amor vivimos, existimos, como dice San Pablo. Por lo tanto, tenemos que recuperar eso también, que somos queridos por Dios, que somos amados por Él. Y luego, para responderle, tenemos la imagen en el corazón de María. En el Inmaculado Corazón de María, en esa celebración, vemos quién le ha amado más, quién ha aprovechado mejor las gracias que Dios ha dado al mundo, quién las ha aprovechado más y quién le ha devuelto un gran amor. Con ellos, con esos sagrados corazones, me despido. Y aprovechar el tiempo. Hasta luego. Para concluir, me gustaría citar una frase del Papa San Juan Pablo II que decía: permitid que Cristo hable al hombre. Sin duda alguna, en este espacio universitario, nosotros queremos tener un encuentro entre la fe y la razón. Solo a través de la fe podemos ver la dimensión que tiene la razón, porque, como también decía San Agustín, la fe dilata la inteligencia. En este mundo en el que nos encontramos, los cristianos estamos llamados a testificar a través de la fe la razón, incluso en el ámbito universitario. Nos vemos en el siguiente mes, en el siguiente episodio de Alas y Raíces.